Bueno, buenos días a todos. Ya estamos en hora, vamos a dar comienzo. Quiero darles la bienvenida en nombre del Instituto Argentino de Siderurgia a todos los presentes a la webinar de hoy titulada Valorización y aprovechamiento de subproductos de la industria mediante el reciclado, a cargo de la ingeniera Silvina Ramos. Bueno, como somos muchos, me gustaría que nos vayan comentando desde dónde se están conectando. Para ello pueden utilizar el chat. Si nos quieren ir diciendo desde dónde se están conectando, desde dónde nos escuchan. Desde Canadá, desde Monterrey, México. Tenemos gente desde Buenos Aires también. De México también, nuevamente, Chile. Desde Bragado, Buenos Aires. Desde Brasil. Puebla, México. Bueno, les agradecemos a todos que se hayan podido conectar a esta webinar. Antes de permitirle que comience su charla, bueno, les quiero comentar que Silvina es ingeniera metalúrgica de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional San Nicolás. Actualmente ella es jefe de sector acería del instituto. Anteriormente se desempeñaba en el laboratorio de reducción en temas de carbón, coque y aglomeración. Es profesora de la Cátedra de Materias Primas e Insumos para la Siderúrgica del quinto año de Ingeniería Metalúrgica en la Facultad Regional San Nicolás, y ayudante de trabajos prácticos de la Cátedra de Metalurgia Extractiva de los no ferrosos de cuarto año de la misma carrera. Ha presentado varios trabajos en temas de caracterización de materias primas ferrosas, carbón, briquetas de acería LD y estudios de aglomeración de subproductos siderúrgicos en congresos nacionales e internacionales. Silvina, bueno, ahora te doy la bienvenida y te dejo que comiences. Si querés, bueno, ya habilitaste la cámara, luego la podés deshabilitar para evitar algún problema en la conexión. Te dejo que comiences y que nos compartas tu pantalla también. Bueno, ¿vos seguís admitiendo, Nadia? Sí, yo sigo admitiendo. Bueno, listo, entonces, bueno, buenos días a todos y bueno, les quiero agradecer que participen de esta webinar, en la cual vamos a hablar acerca del problema que tienen en general la mayoría de las plantas de elaboración de acero respecto a pilas de materiales que tienen almacenados en las plantas y que podrían darle algún tipo de reutilización. Así que, bueno, voy a dejar de compartir mi cámara, les agradezco a todos nuevamente y vamos a comenzar con esta breve presentación. Ahora lo comparto. Bien. ¿Ahí se ve? Sí, ahí se ve bien, Silvina. Bueno, la vamos a poner en presentación. Y bueno, y ahí arrancamos. Como dijimos, bueno, está relacionada a la valorización y aprovechamiento de sus productos de la industria del acero, particularmente. Bueno, se presentan dos términos en este tema relacionado al reciclado: la reutilización y el reciclado. Esperen que quiero sacar, para que se me... Bueno, reutilización o reciclado. Si bien son dos términos que son bastante similares, el sentido es un poco diferente cuando lo llevamos a nivel de reciclado de subproductos. Entonces, ¿cuál es el problema de base que tienen la mayoría de las industrias? Es la acumulación en pilas de diferentes subproductos, que por un lado ocupan lugar, generan polución. Entonces la idea es tratar de buscarle algún camino alternativo de utilización. Y se nos presentan dos posibilidades. Primero, poder reutilizar estos subproductos tal cual como se presentan.
sin realizarle ninguna modificación o ningún pretratamiento. Bueno, esto sería un golazo, digamos, es algo imaginario, o se puede hacer con muy pocos subproductos, o bueno, o teniendo una determinada tecnología para poder ser incorporados de la manera de la cual se presentan estos subproductos. O bien, reciclarlos mediante técnicas de aglomeración. En este caso, en la mayoría de los casos, se requiere un poco más de trabajo y saltar algunos obstáculos en este sentido. ¿Dónde se originan estos subproductos? En la industria del acero se originan en las diferentes etapas previas a la obtención del acero. Es decir, en cada uno de los procesos que llevan a la elaboración del acero. A su vez, el acero se puede obtener mediante dos procesos diferentes. Uno, mediante vía alto horno, convertidor al oxígeno, y otro vía módulo de reducción directa, horno eléctrico. Entonces vamos a ver un poquito en cada una de las vías qué materiales se nos generan en cada sector. En el caso de la vía obtención alto horno convertidor al oxígeno, se parte de, es una empresa, como se le denomina, integrada, la cual tiene su planta de fabricación de coque, que se utiliza en el alto horno, y su planta de fabricación de sinter, que también se utiliza en el alto horno. Entonces, en el caso de la batería de coque, se obtienen finos de carbón y de coque, y alquitrán y brea como productos del proceso de coquización. En el caso del proceso de sinterización, acá no se generan muchos finos, porque en realidad este proceso se utiliza en la industria para poder reciclar algunos finos o polvos que tiene la planta, junto con finos de mineral de hierro que se compra. Se hace una mezcla de los finos de mineral de hierro y de los diferentes subproductos que tiene la planta, y se fabrica el sinter, que es el que se utiliza en alto horno. Lo único que queda como rezago en este caso, en este sector, serían los finos de mineral de hierro que quedan de restos de la pila, digamos, que podrían ser incluso reciclados en el mismo proceso de sinterización. Estos dos materiales, tanto el coque como el sinter, junto con otros materiales, se cargan en el alto horno. Y de ese proceso, en el cual se obtiene la radio, que después se lleva a la acería para la fabricación del acero, obtenemos polvo de alto horno, barro de alto horno y escoria de alto horno como subproducto, además de gases que salen por la parte superior del horno. Una vez que pasamos del alto horno a la acería para la obtención de acero, es decir, en el alto horno tenemos radio, pasamos al convertidor LED para la fabricación del acero. Acá en este caso también se generan algunos subproductos, como barros, que están caracterizados como barros finos y barros gruesos, finos de cal, que viene de la planta de calcinación que también cuenta la empresa, y escoria de LED. Escoria de convertidor, como subproducto. Una vez obtenido el acero, se pasa para el sector de colada continua, donde se obtienen los productos colados, en este caso planchones, y en este sector obtenemos la laminilla de colada continua, que también se utiliza, se puede reutilizar como reforzador en algunos productos. Cuando nos vamos a la vía de obtención de acero vía reducción directa, tenemos el módulo de reducción directa, donde se carga el material ferroso sólido, y se obtiene a su vez un producto sólido en este caso. Y acá tenemos finos de redi, polvo de redi, finos de mineral y barros de redi, denominados así porque se producen en esta etapa del proceso. Del módulo de reducción directa, el hierro esponja, que se obtiene sólido en este proceso de reducción directa, se carga junto con la chatarra en los hornos eléctricos, los hornos eléctricos de arco. Y acá obtenemos el famoso polvo de horno eléctrico, que actualmente es un residuo de los más difíciles de reciclar o de reutilizar. Carbonilla, que es una mezcla de cal con carbón,
finos de cal y escoria de horno eléctrico. Y al igual que en el proceso de convertidor, el acero que se obtiene en horno eléctrico se lleva al sector de colada continua para la obtención de productos colados, que en este caso son las palanquillas, y también como residuo o subproducto, en el caso de la colada continua, la laminilla de colada. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Reutilizamos o reciclamos? Esta cuestión solo se puede resolver cuando se conocen las propiedades y características de cada uno de los subproductos de los cuales se dispone. Esta información que da la determinación de las propiedades y características de cada uno de ellos nos permite saber qué camino vamos a tomar para cada uno. Y también si ese subproducto es potencialmente reciclable o no. Hay subproductos que por sus determinadas características son reciclables y otros no, porque no tienen elementos de valor, como vamos a ver ahora, que es lo que se requiere para poder reciclarlo en el mismo proceso de fabricación del acero. También estos subproductos pueden combinarse entre sí en una mezcla. Pues, yo tengo varios subproductos, bueno, no es que reciclo uno solo, sino que puedo tomar varios subproductos y también seleccionar un método de aglomeración adecuado en el caso que no los pueda utilizar directamente. También establecer en qué proceso los podemos utilizar. Para eso hay que conocer las características de cada uno de los procesos y las especificaciones de las materias primas que actualmente se están utilizando en cada uno de los procesos para poder definir dónde lo voy a ubicar. Y también seleccionar equipamiento auxiliar para pretratamiento y posterior reutilización. Porque muchas veces el subproducto, así como dije al principio, se puede reciclar directamente en la planta de sinterización sin ningún tratamiento previo, pero hay otros que no, que son más difíciles y por ahí requieren algún proceso de secado, algún proceso de tamizado o de molienda para poder ser reutilizado en la planta de sinterización. Bueno, de las características de los subproductos, ¿cuáles son las que tenemos que tener en cuenta? Cuando nosotros queremos armar un inventario de los subproductos con los cuales contamos y queremos darle algún uso, se considera la composición química, la humedad y la granulometría. Digamos, estas tres propiedades básicas de los subproductos ya nos va a dar la información necesaria que nosotros debemos conocer de cada uno para ver después dónde lo vamos a utilizar. ¿Qué información nos da la composición química? Bueno, el objeto del reciclado de este tipo, reutilización de este tipo de subproductos es la recuperación de elementos de valor, como por ejemplo hierro, fundentes, el carbón, y que son los que participan del proceso de elaboración del acero. Entonces, la composición química nos indica, dependiendo de cada producto, el contenido de hierro que tiene y en qué forma lo tenemos en el producto. Si está como hierro metálico o si está como óxido. Ya que si tenemos mucho hierro metálico, lo podemos utilizar en un proceso. Y si tenemos mucho óxido, para ese proceso no sirve, sirve para otro, que ahora más adelante vamos a ir detallando. El contenido de cal, de alúmina, de sílice, de magnesio, que son elementos que se denominan ganga, porque son elementos que en el proceso de fabricación del acero, en cualquiera de los reactores que los ingresemos, van a ir a parar a la escoria. La escoria es una de las fases que se forman en la mayoría de los procesos y que se lleva todos los elementos indeseables que nosotros no queremos en el acero. Entonces, este contenido de materiales, bueno, también hay que tener cuidado porque si son en demasía, nos aumenta mucho el volumen de escoria en los procesos y bueno, y eso genera problemas operativos. El contenido de carbono y azufre también es importante porque son elementos, el carbono no tanto, pero el azufre, el fósforo, son elementos indeseables para el acero porque desmejora sus propiedades mecánicas. Entonces también, conociendo esos valores vamos a saber, pucha, ¿dónde lo vamos a poner
a este subproducto. No lo podría colocar en una etapa final, por ejemplo, en convertidor o horno eléctrico, si se encuentra en altas concentraciones, porque voy a terminar desmejorando el acero, digamos, la calidad del acero que estoy produciendo. Y bueno, y algunos elementos indeseables para algunos procesos, como son el cobre y el estaño, en especial en los hornos eléctricos, porque estos elementos se consideran, y particularmente en los hornos eléctricos donde se carga solamente chatarra, estos son considerados elementos residuales, y luego generan defectos en los productos colados. Entonces, bueno, tienen un límite de carga estos metales. Y en cuanto al zinc, al cloro y al cloro, bueno, el zinc, y tanto el zinc como el cloro son, bueno, perjudiciales en el proceso de alto horno, en particular, porque son elementos volátiles, particularmente el zinc, los álcalis también, que volatilizan y quedan dando vuelta dentro del horno, generando costras y obstruyendo el pasaje de los gases, que después voy a explicar en el caso del alto horno, la permeabilidad es fundamental. Entonces, estos elementos también hay que cuidar que se encuentren en cantidades mínimas, o no se encuentren directamente. Bueno, y el contenido de humedad, ¿en qué nos afecta? Bueno, el contenido de humedad en algunos productos, si es mucha, dificulta su reutilización en aquellos procesos que se trabaja a alta temperatura. Y en el caso de ser almacenados en tolvas, genera pegaduras. Entonces, bueno, hay que tener un control de la humedad. Bueno, acá en este caso le muestro una foto ilustrativa de lo que son barros, un barro de acería, por ejemplo. Pero a su vez, tener muy bajo contenido de humedad también es perjudicial, porque genera mucha polución. Cuando tenemos este tipo de material en pilas, generalmente se los debe tapar con algún cobertor, protector, o bien a veces se los moja, se los manguerea, se los moja para que no empiecen a volar por toda la planta. En algunas técnicas de aglomeración de polvos y barro, la humedad se puede regular. Cuando mezclamos barro de esta característica, como vemos ahí, que es un barro que puede llegar a tener hasta 20% de humedad, se puede combinar con otros materiales, ya sea polvos o finos, que no tienen prácticamente humedad, y la humedad se regula, baja, disminuye bastante, mezclándolos. ¿No le dije lo último? Y si se requiere sí o sí baja humedad, porque hay por ejemplo, algunas técnicas de aglomeración de subproductos que requieren que todos los subproductos se encuentren secos, bueno, se tiene que recurrir a un equipamiento de secado. Bueno, y con respecto al tamaño de partícula, en general los subproductos que mencioné al principio, que son los que se obtienen en las plantas, son polvos, que los polvos son impalpables, como un talco. Los finos, que tienen mezcla de partícula gruesa, media y fina y muy fina. Los barros, que tienen mucha humedad, pero en general son partículas muy finas. Entonces, casi todos estos materiales presentan tamaño de partícula muy pequeño. Entonces, estos materiales hay algunos que no pueden reutilizarse directamente, ya que serían captados nuevamente por el sistema de aspiración de los diferentes equipos, y es como que la reutilización no vale la pena. Entonces, se debe recurrir a técnicas de aglomeración en este caso, para poder ser incorporados a los diferentes procesos. No obstante, hay otros subproductos como las escorias, por ejemplo, los restos refractarios, que si nosotros queremos darle alguna utilidad, en general, como son materiales que presentan mucha cal, sílice, alúmina, se pueden estudiar como escorias sintéticas, o bueno, para la fabricación de algún otro material. Entonces requieren, en esos casos, un proceso de molienda previa, porque tiene partículas demasiado pequeñas. El tamaño de partícula también nos va a establecer qué método de aglomeración vamos a utilizarlo. Después ya más adelante vamos a ver las técnicas de aglomeración, y hay una técnica que requiere que sean solamente polvos muy finos, y otra que admite diferentes tamaños de partículas.
Bueno, y acá hay una imagen ilustrativa, por ejemplo, esto sería finos, y esto sería polvo. Esto es fino, fíjense que hay partículas muy grandes, medianas, chiquita, más chiquita, polvo. En cambio, los polvos es todo homogéneo y partículas muy, 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 muy chiquitas. Bueno, una vez que conocemos las características de los subproductos, ya le hicimos la composición química, sabemos qué humedad tiene, qué granulometría, bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿Cuál es la próxima etapa? Bueno, la próxima etapa es evaluar dónde los voy a utilizar, teniendo en cuenta las características de cada uno de los procesos que se tienen disponibles en las plantas siderúrgicas. Pero hay que tener cuidado de que esto, ya sea el subproducto inyectado o usado directamente, de cualquiera de las formas, no interfiera en la operación normal del reactor. En el caso de la batería de coque, bueno, en este caso se van a necesitar materiales capaces de coquizar, porque la batería de coque carga carbón. Entonces, tienen que ser materiales que tengan muy, 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 muy alto contenido de carbón y que después, en el proceso de coquización, se pueda lograr obtener coque. Acá el sistema de carga es de las baterías por la parte superior. Fíjense que hay unos circulitos en blanco, son por donde se ingresa la carga de la mezcla de carbono. Entonces acá mucho en cuanto a resistencia o alguna otra propiedad no se requiere. En el proceso de sinterización, como dijimos, se usa para reciclar. El objetivo de la planta de sinterización en la siderúrgica integrada es tratar de reciclar también algunos subproductos de la planta. Pero bueno, admite materiales capaces de aportar carbón, el hierro y lo fundente es fundamental en lo que es la siderúrgica. Óxido de hierro, no materiales volátiles, como dijimos, el zinc, el cloro, porque va en perjuicio del proceso. Cal, que también ayuda mucho. Una baja o nula humedad y de granulometría fina. En este caso, en el sinter pueden ser finos y pueden ser pobres. En el caso del alto horno, como vemos, el sistema de carga del alto horno es un horno que tiene estas características, la materia prima se carga por la parte superior, en tanto que por la parte inferior ingresa el gas, que es el que va a producir, junto con el coque que se carga, la transformación del óxido de hierro en hierro impuro. Entonces, en este caso, los materiales que se requieren tienen que aportar carbón, óxido de hierro, que no haya materia volátil, como dijimos el zinc, los álcalis, que son perjudiciales para el alto horno, escasos en ganga, para no aumentar mucho el volumen de escoria del horno, y en el caso del alto horno, sí o sí tienen que ser aglomerados. Es imposible cargar en el alto horno con inyección, por lo que sea, bueno, aunque se inyecta carbón pulverizado en algunos altos hornos, todo lo que es polvo y fino en el alto horno no se admite. Solo admite carga de productos aglomerados y que tengan una muy buena resistencia. En el caso del convertidor, la carga del convertidor está en la cesta que carga chatarra y en general los materiales aglomerados, ya que no se puede utilizar nada directamente en el convertidor porque se debería inyectar y no se puede. Los materiales de carga se cargan por la boca del convertidor, el convertidor es este que está acá, está inclinado para que se produzca la carga de lo que en esta cesta va la chatarra, y es el lugar donde se podrían cargar sus productos en el convertidor. Acá en este caso se requieren materiales que aporten otra vez hierro, que no haya volátiles, que sean escasos en ganga para que no aumente mucho el volumen de la escoria, que sea baja o nula humedad, porque digamos tienen que tener baja humedad ya que estos aglomerados se ponen en contacto directo a la temperatura en la que se encuentra el convertidor y por ahí si tiene exceso de humedad genera reacciones violentas dentro del reactor.
Y también, en el caso del convertidor, aglomerados y con una resistencia un poquito menor que la del alto horno. El alto horno requiere la máxima resistencia a los aglomerados que se carguen, por eso es medio difícil reutilizar aglomerados en el alto horno. Y finalmente, en el horno eléctrico, el sistema de carga del horno, este es el horno eléctrico, y esta es la cesta en la cual se carga la chatarra del horno eléctrico, se abre por la parte inferior y la chatarra cae dentro del horno. Esa sería también una forma de carga de los aglomerados que puedan ser destinados para horno eléctrico. Hay otros hornos eléctricos, como por ejemplo el de esta foto, en donde la chatarra se carga en forma continua por la puerta del horno, a diferencia de la cesta. Bueno, esto tiene la ventaja del tema del ahorro de energía, porque no es necesario correr la zona delta con los electrodos para que ingrese la chatarra, sino que está ingresando directamente por la puerta. Esto también es muy favorable para poder colocar junto con la chatarra aglomerados que puedan ser cargados en el horno eléctrico. El horno eléctrico tiene la ventaja también de poder inyectar, a diferencia de los otros reactores donde no es posible. Acá también, materiales que tengan hierro, carbono, que no tenga volátiles, cal, que no haya exceso de ganga para no aumentar el volumen de escoria, como dije, y aglomerados que tengan una determinada resistencia. Tampoco se quiere una resistencia muy alta como la del alto horno, muy similar a la del convertidor. Y también se pueden inyectar, porque en el alto horno se inyecta oxígeno a través de lanza y también a través de otras lanzas se inyecta carbono a la escoria y al acero. Entonces, tal vez por esa inyección, por ese modo de inyección, junto con el carbón se podría inyectar algo de algún subproducto adecuado para ese uso. Bueno, ahora ya una vez que tenemos todo, ¿cómo sigue el tema? Bueno, lo conveniente es realizar, una vez que ya conocemos todas las características, que ya sabemos en qué reactor lo podríamos utilizar, se deben realizar ensayos a escala laboratorio, de cómo esos aglomerados o esos subproductos pueden incorporarse al proceso. ¿Para qué se realiza esto? Bueno, por un lado porque permite realizar muchas recetas, es decir, se pueden realizar muchos experimentos a escala laboratorio de diferentes mezclas de subproductos, con ligante en el caso de requerir aglomeración. Es casi imposible encontrar una receta óptima sin realizar ensayo a escala laboratorio. Es decir, esto es todo prueba y error, por lo cual se deben realizar varias series de ensayos hasta que encontramos una receta que cumple con las especificaciones para el uso que nosotros le queremos dar. Evita problemas y ahorra tiempo de pruebas industriales, es decir, no podemos ir directo y hacer una prueba industrial, porque eso lleva demasiado tiempo y demasiados materiales también. Se corre con el riesgo de que si no funciona, hay que tirar todo, digamos, como nos pasaría con una torta o alguna otra receta que hacemos mal y tenemos que tirar todo y arrancar de nuevo. Bueno, por eso es importante y ayuda mucho realizar ensayos a escala laboral. También a escala laboratorio, además de simular las solicitaciones a la cual va a estar expuesto ese aglomerado, por ejemplo, mediante ensayos de laboratorio de resistencia, también se pueden simular coladas de acero, sin adición y con adición de subproductos, y poder de esa forma sacar algunos datos de cómo va a ser el comportamiento de ese subproducto en condiciones de proceso. Que bueno, acá se mencionan algunas como generación de humo, es decir, si genera mucho humo, si hace reacciones violentas, etcétera, dentro del reactor. Para esto se utiliza un horno piloto de laboratorio y ahí se simula lo que es el proceso de aceración. Bueno, en cuanto al uso directo de los subproductos, dijimos, son muy escasos los subproductos que pueden ser reutilizados,
Solamente se puede reutilizar aquellos que puedan tener algún uso, por ejemplo, en la planta de sinterización, o como dije, en el caso de horno eléctrico, que puedan ser inyectados a través de la lanza junto con el carbón, por ejemplo. En este caso, bueno, se adicionan a la premezcla para sinter. Es decir, el sinter genera primero una premezcla, que es después la que carga la cadena de sinterización para la obtención del sinter. O bien se pueden ingresar, que se han realizado pruebas en recipiente cerrado, en tachos cerrados, en horno eléctrico o en convertidor. Si no cumple ninguno de los requisitos para el uso, así tal cual como se presentan, algunos subproductos van a requerir pretratamiento, como dije, que puede ser secado, tamizado, molienda o preaglomeración. Bueno, la aglomeración de los subproductos. Esto lo utilizamos cuando no se pueden utilizar directamente tal cual así como se presentan, debido a sus características, ya sea por la granulometría, por el tipo de humedad, entonces conviene por ahí aglomerar, más que nada los polvos. En este proceso de aglomeración transformamos esos polvos en aglomerados que tienen un determinado tamaño. Y en este caso también se pueden utilizar varios subproductos para fabricar ese aglomerado. Acá tenemos algunos ejemplos de pellets, por ejemplo, briquetas. Estos son pellets de otro material, y estas son briquetas fabricadas industrialmente, y estas son briquetas fabricadas en laboratorio, mediante prensa. Bueno, esta aglomeración a su vez mejora los problemas de polución durante el transporte. Muchas empresas a veces utilizan el proceso de aglomeración por pelletizado para formar estas bolitas y poder transportar sus productos sin que haya ningún problema por el tema ambiental, de que se vaya volatilizando mientras se va transportando. Los procesos de aglomeración más comunes son el pelletizado y el briqueteado, donde tenemos pellets de estas características y briquetas así o de esta forma. También hay el proceso de extrudado, nuevo. Bueno, y cada uno de estos procesos tiene características particulares, que hay que tener en cuenta cuando definimos qué proceso vamos a utilizar para agregar nuestro subproducto. Bueno, los aglomerantes son materiales que pueden ser sólidos o líquidos, que se adicionan a la mezcla que yo voy a aglomerar, de tal forma que el producto adquiera mayor resistencia. Es decir, ese producto, una vez que yo lo aglomero tanto en bolita como en briqueta, debe quedar de esa forma. Entonces, para que mantenga la forma y la resistencia, que se adicionan estos otros materiales. Y acá les presento algunos ejemplos, como por ejemplo, este material líquido que se obtiene del residuo de la caña de azúcar, en realidad es del refino de la melaza propiamente dicha. Yo le nombro los que más o menos se utilizan en la industria. Y el silicato de sodio, que el silicato de sodio, a diferencia de estos dos que son acuosos, el silicato de sodio es más bien viscoso. Y se utiliza mucho para aquellos materiales que tienen alto contenido de hierro metálico, porque evitan que se oxiden. Si nosotros queremos aglomerar un subproducto que tiene mucho hierro metálico, nos conviene o bien silicato de sodio, o bien correr el riesgo de aglomerarlo con estos aglomerantes líquidos, y que el hierro pase a óxido de hierro y ya pierda rendimiento metálico en mi producto. Y algunos aglomerantes sólidos, conocidos por ustedes, como por ejemplo la cal hidratada, bueno, el lignosulfonato, que no es muy conocido, pero también se utiliza, el cemento de construcción, digamos, y el almidón. Tanto la cal hidratada como el lignosulfonato y el almidón son aglomerantes que después se tienen que unir con agua para poder ser utilizados, y para poder formar el producto aglomerado. Pero la resistencia de estos tres, de la cal hidratada, el lignosulfonato y almidón, la resistencia de los aglomerantes obtenidos con estos
los aglomerados obtenidos con estos aglomerantes, perdón, se me hizo un trabalengua, son inferiores a la del cemento. Es decir, si utilizamos cemento, nos aseguramos de que el producto va a tener una buena resistencia. Bueno, como dijimos, tenemos peletizado y briqueteado. Vamos a ver algunas diferencias entre ellos. El peletizado admite solamente polvos. Por el propio método de aglomeración, que ahora lo vamos a ver en la filmina siguiente, solamente tienen que ser polvos. No puedo adicionar finos en este caso. En el caso del briqueteado, ahí sí. Puedo colocar finos, polvos de distinta granulometría, que es un proceso más noble que nos permite jugar con él. En el peletizado tiene que ser aglomerante líquido, porque la mezcla tiene que tener una determinada humedad por el propio proceso, o bien tiene que ser una combinación de un sólido con un líquido. En el caso del briqueteado puede ser con o sin aglomerantes, según el equipo utilizado. Es decir, si tenemos una buena máquina briqueteadora de muy alta potencia, no es necesario aglomerante, solamente la mezcla de subproductos. Y acá el aglomerante, en el caso que se utilice, también puede ser líquido o sólido. No hay mucha diferencia. En el caso del peletizado se trata de que se mezclen 2 o 3 polvos, no más. En cambio, en el briqueteado se pueden colocar varios subproductos más. Esta diferente granulometría arroja aglomerados inhomogéneos en composición y resistencia, y esto va en contra de los procesos, porque todo lo que sea degradación de los aglomerados genera finos, y la palabra fino es mala palabra en lo que es proceso. La humedad tiene que ser la óptima, en general es un 8% para la mayoría de los aglomerados, por lo tanto se debe regular en ese valor, y requieren tiempo de curado, en función del ligante. El tiempo de curado es los días, horas o meses que yo debo dejar el aglomerado descansando en una pila protegida del ambiente, hasta que se seca y adquiere su resistencia final. Es función del ligante, dice. ¿Por qué? Porque hay ligantes en los cuales, dejando la pila de subproductos durante 7, 10 días, ya se seca y adquiere la resistencia. Pero cuando se utiliza cemento, el cemento fragua y esas reacciones de fragua se van desarrollando en diferentes momentos. Entonces, se requiere por lo menos 30 días de curado. Que eso también hay que tenerlo en cuenta cuando yo tengo que diseñar el aglomerado que voy a hacer. Si utilizo cemento, bueno, tengo que tener disponible un lugar para curarlo durante ese determinado tiempo. Y sin curado cuando no se utiliza aglomerado. Es obvio. Cuando yo trabajo con una máquina briqueteadora de muy alta potencia, obtengo los aglomerados y ya los puedo utilizar, no es necesario curar. Bueno, vamos a hablar un poquito del proceso de peletizado, que tanto hablé y la verdad que lo tendría que haber puesto antes para que se entendiera mejor, pero bueno, no importa. Seguimos. Este es el disco peletizador que se utiliza para la fabricación de las bolitas esas que vimos. Este disco peletizador tiene una determinada inclinación y gira a una determinada velocidad. En este caso, actúan fuerzas de cohesión entre las partículas, es decir, las partículas a medida que van rodando en este disco, van aumentando de tamaño por la adherencia de las partículas finas que se van pegando unas contra otras. Ayuda también mucho, obviamente, el aglomerado. Acá tenemos más o menos el proceso, un esquema sencillo, cuando tenemos lo anaranjado, son gotitas, son partículas de polvo, y los celestes son las gotitas del aglomerante líquido que se adiciona. A medida que van rodando en este disco peletizador, se van armando las bolitas, las partículas se van uniendo hasta que generan esta bolita que tiene parte de polvito y parte de aglomerante. Y finalmente logramos obtener, una vez que se
se cura y se elimina, se seca el aglomerante, el pellet. La resistencia final se le otorga al aglomerante, en este caso, más allá de que actúan estas fuerzas de cohesión entre las partículas, la resistencia final la da el aglomerante. Los pellets obtenidos por aglomeración en frío, que es este proceso, tienen una resistencia inferior a los pellets de mineral de hierro, que son los que se cargan en el alto horno y que se obtienen también por un proceso de pelletización, pero luego tienen un proceso de piroconsolidación a alta temperatura, alrededor de los 1300, 1400 grados, donde adquieren la resistencia final por formación de ligas con el hierro, y otros. Acá en este caso no, acá en este caso nosotros tenemos el material que se va formando y bueno, quedan unidos entre sí por las fuerzas de cohesión y el efecto del aglomerante. No interviene la temperatura en este caso. Se secan de luego a temperatura ambiente. Y se deben curar en pilas de poca altura, eso también hay que tenerlo en cuenta, no armar pilas que superen los 2 metros de altura, por ejemplo, para lograr que todos los aglomerados lleguen a secarse. Por ahí son pilas muy grandes y generalmente la parte central y la de abajo, del piso sobre todo, queda sin curar. Entonces no va a tener la misma resistencia ese material respecto al que estaba en el tope de la pila. Bueno, y en el caso del briqueteado en frío, acá en este caso se utilizan máquinas briqueteadoras como de este tipo que vemos acá, en la cual se carga por esta parte a la tolva el material que yo quiero briquetear y es tomado por estos dos rodillos que giran en sentido contrario, que tienen estas características, tienen estos pockets se llaman, que se cargan con el material y cuando los rodillos hacen presión en la zona central, permite la obtención del aglomerado, que en este caso es la briqueta. También hay prensas de este tipo, también de mucha potencia, donde se obtiene por prensado vertical, y se obtienen aglomerados de este tipo, o briquetas de este tipo. Acá también actúa algo de fuerzas de cohesión entre las partículas, pero también están ayudadas por la fuerza de compactación entre los dos rodillos, que es la que le da también un poco de resistencia al aglomerado. Además del aglomerante, acá, si no se utiliza aglomerante, bueno, es la fuerza de compactación la que da la resistencia final. En el caso de utilizar aglomerante, bueno, al igual que los pellets pelletizados en frío, también requieren curado. Estas briquetas tienen una resistencia mayor o menor dependiendo de los subproductos de la mezcla y el aglomerante que se utiliza. Como dijimos, el cemento está dentro de uno de los aglomerantes con los cuales se obtiene una muy buena resistencia. Y a veces se combinan aglomerantes, por ejemplo, cal hidratada con cemento, o una elaza con cal hidratada y cemento, para lograr obtener los valores de resistencia en los ensayos que se realizan después a escala laboratorio, los valores de resistencia adecuados para el uso que yo quiero. Y también se deben curar en pilas de poca altura, como dijimos, para que quede todo parejo. Bueno, la evaluación de la calidad del aglomerado, yo una vez que lo fabrico, bueno, tengo que caracterizarlo para ver si eso cumple con los requerimientos del proceso. Por ejemplo, yo digo, bueno, voy a utilizar el aglomerado en el convertidor al oxígeno, bueno, analizo la resistencia y debe cumplir las especificaciones que me pide el cliente para ese uso en particular. En cuanto a la calidad química, bueno, esto no tendría que fallar, como pongo acá, porque si seleccionamos bien los subproductos, ya sabemos cuál es la química de nuestro subproducto, porque hicimos el inventario de la cantidad de subproductos que tenemos, y mezclando varios subproductos es posible después por estequiometría poder sacar una química aproximada. Pero bueno, sin embargo a veces el aglomerado también requiere un pretratamiento si en la química aparecen elementos indeseables. Por ejemplo, yo tengo una química que es muy buena, tiene muy alto contenido de hierro, tiene algo de cal, tiene baja ganga.
pero bueno, me aparecen estos elementos que yo no puedo eliminar previamente. Pero bueno, puedo igual, de todas maneras, fabricar mi aglomerado y después hacerle un pretratamiento al aglomerado para tratar de eliminar estos elementos indeseados. Que después lo vamos a ver en uno de los ejemplos que presento. Bueno, y la calidad física y mecánica, que esto se realiza mediante ensayos de laboratorio, y estos ensayos de laboratorio simulan las solicitaciones que va a tener el material en la realidad, es decir, la degradación que va a sufrir por manipulado y transporte, los golpes que va a sufrir durante la carga en los diferentes reactores. Para el caso de las especificaciones de cada uno, bueno, el alto horno, digamos, es el que solicita los valores más altos y son muy estrictos con los valores de resistencia debido a la operación del mismo reactor, ¿no? Un reactor en contracorriente, la carga debe soportar el peso de la carga que se encuentra más arriba, las transformaciones que se van produciendo dentro del horno, entonces los valores de resistencia que se quieren para este tipo de reactor son muy, muy elevados, lo que hace que sea muy limitado también el uso bueno, la mayoría de los ensayos es esto que expliqué, simulan la degradación del material frente a diferentes solicitaciones. Y en general la mayoría de los ensayos indican, de resistencia sobre todo, la cantidad de finos que se generan, o la cantidad de finos que generaría ese subproducto en la realidad, cuando es cargado, cuando es transportado. Y eso, bueno, da una idea de lo que puede pasar luego en la realidad. Lamentablemente, para el caso de los aglomerados en frío, no hay normas que establezcan las condiciones de ensayos, como hay, por ejemplo, para mineral de hierro o para otro tipo de material, ni hay límites tampoco admisibles, eso los pone el cliente una vez que nosotros decidimos en qué reactor vamos a reutilizar nuestro aglomerado. Entonces lo que se hace es recurrir a normas de los materiales que se están cargando actualmente en los reactores y adaptarlas a los materiales aglomerados, aunque muchas veces no se logra la resistencia a los materiales aglomerados en frío, muchas veces no es la misma que los materiales naturales. Por ejemplo, yo mido la resistencia, no sé, la resistencia a la degradación en frío por manipulado y transporte de los pellets para alto horno que se compran, y lo comparo con pellets que yo fabrico con su producto, esta va a ser muy inferior respecto a la de los pellets comprados. Entonces, bueno, por eso también se debe jugar mucho con qué tipo de aglomerante voy a utilizar. Bueno, para alto horno dijimos, como ya lo repetí 1500 veces, disculpen, para alto horno las mayores restricciones respecto a convertidor y horno eléctrico, por ejemplo. Porque en el alto horno, además de las especificaciones de resistencia, que son la resistencia a la compresión, la resistencia a la degradación en frío por manipulado y transporte, se deben medir características metalúrgicas. Es decir, evaluar cómo se va a comportar ese material dentro del horno. Para eso, bueno, en el IAM se realizan ensayos en el laboratorio de reducción de materias primas, en reactores que simulan el proceso de transformación que va a tener el material en el alto horno y da indicios de cómo se va a comportar esa materia prima en la realidad. Bueno, lo mismo pasaría con los aglomerados. Bueno, y lo que le decía, que es muy difícil lograr la misma resistencia en los aglomerados en frío respecto a los aglomerados comprados o incluso las materias primas naturales. Bueno, ahora lo que les quiero presentar, a ver cómo venimos, tengo 10 minutos, algunas experiencias que se realizaron a escala laboratorio de estudio y reutilización de su producto. Por ejemplo, hicimos desarrollos de briquetas para uso en alto horno, obtuvimos briquetas de este tipo mediante prensado con un molde que tiene esta forma y en una prensa vertical, es decir, el molde se carga con el material
que nosotros queremos fabricar la briqueta y se prensa. Se le aplica presión, se obtiene la briqueta, bueno, y se extrae del molde. Fabricada a partir de polvos y barros de alto horno en convertidor, es decir, eso también hay que tener en cuenta cuando seleccionamos los materiales para un determinado uso, tienen que ser compatibles con ese reactor. Acá en este caso, fíjense que son polvos y barros de alto horno y barros de convertidor también, porque los barros de convertidor, como están oxidados, algunos contienen alto contenido de óxido de hierro y es mejor utilizarlo en el alto horno, donde después se va a transformar en hierro, en el convertidor donde ya no tengo muchas opciones de que ese óxido de hierro se transforme en hierro. El aglomerante que se usó, cemento y agua. Y bueno, y las especificaciones que se requerían para este horno, óxido de hierro carbonical, que eso las cumplían. La sílice y la lúmina, cuidado con esos materiales, porque como dijimos, aumentan el volumen de la escoria y produce problemas operativos del horno. Y los álcalis y los zinc, totalmente prohibidos, porque son materiales indeseables y perjudiciales para la operación del horno. Respecto a las especificaciones metalúrgicas, se evaluó la resistencia a la compresión, a la caída, porque fíjense que la materia prima viene cargada en estos carritos, chum, y cae dentro del horno. La degradación en frío, que es la generación de fino de este material desde que viene, he descargado del barco, he subido por estos carritos, o transportado. La degradación por reducción, que es lo finos que puede generar ese material cuando ya está dentro del horno y es transformado el óxido de hierro en hierro. Y después el comportamiento en ablandamiento y fusión, que da idea también de cómo se comporta ese material en la zona baja del alto horno, donde ahí empiezan a aparecer fases pastosas, hasta que finalmente en la parte inferior del horno tenemos todo líquido, que tenemos la rabia y la escoria, que bueno, se evacúa por distintas partes del horno. ¿Qué resultados se obtuvieron en este estudio? Si bien no se llegó a una prueba industrial, pero bueno, se dieron las pautas de cómo se debería proceder en este caso. Primero, bueno, es adquirir un equipo para realizar este tipo de briquetas, que la realizan en Estados Unidos y en Suecia, cargan este tipo de briquetas en los altos hornos. Por eso se trajo la idea de ahí. El barro de LED, prácticamente no colocarlo, o colocarlo en menor cantidad porque hace un exceso de zinc. Y bueno, y rediseñar los ensayos para poder evaluar el comportamiento en función de este tipo de material, porque en los reactores donde se evalúan las especificaciones metalúrgicas, los materiales que se cargan, se puede cargar medio kilo de material, ya sea de pellet, o de sinter, o de mineral de hierro. Pero en este caso, las briquetas estas pesaban 700 gramos. Entonces, para hacer un ensayo teníamos que romperla la briqueta, y no tiene sentido, porque entonces, ¿cuál es el objetivo? Entonces hay que diseñar los ensayos para poder evaluar el comportamiento en fusión de este tipo de material que es muy grande. Pero bueno, eso quedó en stand-by. Nosotros hicimos todo lo que es el estudio de viabilidad y las cosas que necesitarían para, en caso de poder decidir cargar, ¿no? Bueno, briquetas para uso en convertidor al oxígeno, bueno, estas se están utilizando en la planta. Son briquetas que en principio se cargaban en la cesta de chatarra, junto con la chatarra, y luego se decidió cargarlas por tolva. Está fabricada a partir de barros de acería, así que son compatibles con el proceso de aceración. El aglomerante es melaza y cal hidratada. Y bueno, y dentro de las especificaciones químicas
se requiere que tenga hierro metálico, porque ya en esta etapa de fabricación del acero no puedo agregarle óxidos, porque ya los óxidos los eliminé en el proceso de alto horno. En el alto horno transformé el óxido de hierro en hierro. Entonces yo en la acería necesito aquellos elementos que tengan mucho hierro, pero hierro metálico. Que tengan carbón, porque es un aporte térmico también al proceso, y bueno, y cal porque ayuda a las propiedades de la escoria. Eso está ok. La sílice y la alúmina y los óxidos de hierro, bueno, acá nuevamente, tener cuidado con esos elementos que se deben encontrar en cantidades limitadas, ya que aumentan, como dije, el volumen de la escoria. Y en cuanto a los óxidos de hierro, como se requiere energía para transformarlos de óxidos de hierro a hierro, le estamos robando energía al proceso, entonces como que enfría al acero, lo refrigera. Y bueno, y dentro de las especificaciones metalúrgicas, fíjense que para el caso del convertidor se requiere poco. La caída, porque son cargados a través de la cesta de chatarra o bien de la tolva, entonces caen solamente, y el impacto del material sobre el fondo del convertidor o la carga del convertidor. Y bueno, y la degradación en frío que determina los finos que se generan durante el manipuleo y transporte de estos materiales, que también debe ser mínimo. Pero fíjense que para convertidores es menor. Bueno, y en este caso, bueno, se requirió la puesta en marcha de una planta de premezcla y briqueteadoras de rodillo que se hizo en la planta, y se utilizan en el convertidor en reemplazo parcial de chatarra, las briquetas. Cuando por ahí falta chatarra, se lo utiliza en reemplazo de la misma. Y bueno, y la adición de cemento, en otros estudios que hicimos, mejora mucho la resistencia. Pero bueno, tiene la desventaja de que requiere más días de curado. Con melaza y cal hidratada están entre 7 y 10 días y se curan y se secan, en cambio con el cemento requiere más de 30 días. Después hicimos otro relacionado a peles para uso en convertidor, donde en este caso se emplea polvo de decapado, que es un polvo que tiene la ventaja que tiene muy alto contenido de óxido de hierro, óxido férrico, pero bueno, tiene el inconveniente de que tiene alto contenido de cloruros. Se utilizó en este caso cemento y agua para el proceso de peletización. La especificación es, bueno, el hierro total, la sílice y la alúmina, que estaban ok. El cloruro y el zinc, ahí negativo, porque este es un producto que contiene más que nada alto cloruro. Y el barro de acería, que tiene un poco de zinc. La especificación es, bueno, la misma, solamente degradación en frío, se hace de los pellets para ver cuántos pinos generan por manipuleo y transporte. Y los resultados en este caso, bueno, la implementación requiere un equipo de mezclado y un equipo de pelletizado para fabricarlo en la planta. Y bueno, y luego de fabricados y de curados deben tratarse térmicamente para reducir, si se desean, los efectos del zinc y los clorinos. Y se utilizarían como reemplazo de los pellets de mineral de hierro que a veces se adicionan al convertidor para refrigerar en el proceso de aceración. Así como, bueno, por ahí el acero llega con la radio tiene baja temperatura, a veces el acero se nos va de temperatura en el proceso, más arriba de los 1600 grados, entonces necesitamos que se encuentre a esa temperatura, alrededor de los 1600. Entonces se adicionan pellets de mineral de hierro que se compran para refrigerar. Bueno, en este caso podrían ser reemplazados por este tipo de pellets, a partir de este tipo de material. Bueno, acá hicimos el pretratamiento de los pellets para saber a ver si un tratamiento térmico elimina o reduce los contenidos de zinc y de cloruro. Pasamos de obtener un pellet así de color rojo a un pellet de color gris cuando lo calcinamos. Se tuvo que agregar coque a la mezcla para aprovechar también, como tiene alto contenido de óxido férrico,
aprovechar que con el coque el óxido férrico se va a transformar un poco en hierro metálico, parcialmente. Le agregamos cemento y agua. Bueno, y los resultados fueron estos, que hay que adicionar coque para por ahí aumentar un poco el rendimiento metálico. La alta temperatura colabora con la reducción del zinc y de los cloruros. Su implementación requiere, bueno, además de la planta de peletizado como vimos y de premezclado, el horno para calcinar a los 1200. Obtuvimos que los cloruros disminuyen a la mitad, de 400 y pico ppm a 200 y pico de ppm. Se genera un 7% más de hierro metálico, es decir, que aumenta el rendimiento metálico en este caso, y disminuye el zinc casi a cero. Es decir, de un, creo que 9 o 10% de zinc pasó a 0,06% de zinc. Y bueno, creo que este es el último, briquetas para uso en horno eléctrico, que las fabricamos a partir de polvo de horno eléctrico y polvo de ready. Este polvo de ready tiene la ventaja de que tiene muy alto contenido de hierro metálico. Entonces, bueno, para compensar un poco la falta de hierro metálico que tiene el polvo de horno eléctrico, es que se lo mezcló con este otro polvo. El aglomerante que se utilizó, silicato de sodio, que es el que se utiliza normalmente en estas plantas, sobre todo las plantas de reducción directa tienen una briqueteadora en la cual pueden briquetear el polvo ready y los finos ready obtienen una briqueta que después cargan en el horno eléctrico. Bueno, acá se me chispoteó ahí un símbolo que es, bueno, de hierro total estaba ok, la sílice y alúmina, como siempre, hay que tener cuidado. Bueno, y el zinc, que lamentablemente viene junto con el polvo de horno eléctrico, que no se quiere, bueno, no se pudo evitar porque ya es componente del polvo. Acá, en cuanto a las especificaciones metalúrgicas, solamente se requiere resistencia a la caída, porque la carga, fíjense que cuando ingresa al horno cae solamente. Y a veces la metalización también, para ver el rendimiento metálico. Y acá en este caso, bueno, los resultados es que hay que implementar el equipo de mezclado y de briqueteado, si lo quieren realizar. La resistencia de las briquetas fueron aceptables, y se realizó un comportamiento de fusión simulando las coladas, agregando, ahora lo vamos a ver, agregando las briquetas a la colada. El proceso de los hornos eléctricos fue simulado con un horno de inducción piloto. Bueno, esta es la boca del horno donde se ven que están los aglomerados fundiendo. Y bueno, los resultados en este caso no fueron muy buenos porque la adición de 10% de briqueta aumentaba el tiempo de fusión en el horno, generó muchos gases, eso por el alto contenido de zinc que tienen los polvos de horno eléctrico, y disminuye un poco el rendimiento metálico, pero aumentando un poco el consumo de energía. Pero bueno, entonces hay que tener en cuenta por el tipo de horno que se utilizó en este caso, que es un horno de inducción, a diferencia de este, que es un horno de arco eléctrico. Pero bueno, esas fueron los resultados que pudimos obtener para informar aquí. Bueno, acá se ve que se me chipoteó algo. Y bueno, y también pellet para uso en alto horno, para uso en horno eléctrico, también a partir de polvo de horno eléctrico y finos de coque de petróleo. El aglomerante era el aglomerante que vimos al principio del residuo de la refinación de la melaza. Y una vez elaborados y secos, se realiza un tratamiento de calcinación a más de 1000 grados, obteniéndose los pellets de esta característica. Entonces, los resultados en este caso es que aumenta la metalización, de 10% pasa a 58%, que eso está relacionado con el contenido de hierro cero, es decir, que aumenta el hierro cero, que para el horno eléctrico es muy bueno, disminuye el contenido de zinc de 10% a 0,5%. Bueno, y finalmente como conclusiones, y ya no los canso más, el reciclado y la reutilización colaboran con la disminución de este problema de base que tienen la mayoría de las empresas de almacenamiento de material en las plantas.
Realizar un inventario de los diferentes productos y sus características ayuda con la selección de cuál es el que puedo utilizar o no, o a qué proceso lo puedo destinar, o si no lo puedo utilizar dentro de mi planta, en qué otro tipo de industria lo puedo utilizar, en la industria del cemento, de la pintura. Las técnicas de aglomeración permiten obtener nuevas materias primas que pueden reemplazar parcialmente las materias primas compradas, lo que es un ahorro. Y todo, como siempre, requiere inversión en tecnología, porque es compra de equipamiento, de peletizadora, de briqueteadora, de mezcladora. Con lo cual se debe decidir, la planta debe decidir si lo afronta o no, por lo cual también los ensayos previos acá en el laboratorio son fundamentales, ya que les van a ahorrar tiempo y material. Bueno, muchísimas gracias por su atención y quedo atenta a las preguntas. No sé, ahí en el chat veo que me marca 14, no sé si han hecho alguna pregunta o bueno, si no las podemos contestar ahora, disculpen, obviamente vía mail les estaré respondiendo las inquietudes que tengan, si no, bueno, quedo a disposición, Nadia. Muchísimas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Silvina. Sí, tenemos preguntas en el chat, si querés contestamos algunas y luego el resto que te puedan, las podemos responder por mail. A ver, vamos a ir por las primeras. Pregunta, Brenda Amador, pregunta, ¿las briquetas de fierro metálico se pueden usar en horno eléctrico de ERCO? ¿De hierro metálico? Sí. Sí, no escuché bien. Sí, perfecto, sí, obviamente. Esto que comentaba, la mayoría de las plantas de reducción directa, por ejemplo, las dos que conozco, que tienen módulos de reducción directa, las dos tienen planta de briqueteado y briquetean los finos y los polvos ready, que después son, junto con silicato de sodio como aglomerante, y lo reutilizan en sus hornos eléctricos. Sí, es ideal el hierro metálico para horno eléctrico. Tal cual. Bueno, gracias. Marco Antonio ahora pregunta, ¿los barros de acería de dónde provienen? Ya que comentan que tienen alto contenido de hierro metálico y no hierro oxidado. Claro. Bueno, los barros de acería provienen del sistema de lavado de los gases de aspiración del convertidor. Es decir, los gases que se aspiran, en vez de tomarlo por algún tipo de filtro de manga o algún otro tipo de filtro, lo llevan a unas piletas de agua y las partículas decantan formando ese barro. Por un lado se saca un barro grueso que tiene un poco más de hierro metálico respecto al barro fino que tiene, no, miento, el barro grueso tiene un poco más de hierro, de óxido de hierro que el barro fino, pero el barro fino se lleva mucho más el zinc. Entonces, es por eso que el barro fino casi no tiene utilidad. Sí, el barro grueso, que lo utilizan en los para la fabricación de briqueta para convertidor. Y en sí, bueno, tiene un poco de óxido de hierro debido a que está en contacto con el agua, entonces el hierro metálico que pueda tener ese barro se oxida en este proceso. No sé si responde lo que me preguntan. Bueno, ahora una más. Fernando pregunta, ¿el polvo de Ready de dónde proviene? ¿O cómo es su generación? Ajá, bueno. El polvo de Ready se obtiene en el proceso de reducción directa. Este proceso de reducción directa se realiza en el módulo de reducción directa que yo puse en las primeras filminas. En este módulo de reducción directa se carga pellet de mineral de hierro en forma de óxido de hierro, y se utiliza como agente reductor, es decir, el que transforma el óxido en hierro, el craqueo del gas natural. Son monóxido e hidrógeno los gases reductores que ingresan al módulo de reducción directa. Se ponen en contacto con este pellet de mineral de hierro en forma de óxido de hierro y lo transforman en estado sólido, porque acá en este caso no tenemos fases líquidas en el módulo de reducción directa, en hierro esponja, que es el mismo material, pero con una estructura más porosa y prácticamente todo hierro.
De ese proceso es que también los sistemas de aspiración y también la parte de grillas que tienen en la parte inferior cuando el material va saliendo del horno, genera los finos y los polvos de ready. A esos materiales se los llama así, y que tienen la ventaja que tienen muy alto contenido de hierro metálico. Entonces, esos mismos se briquetean junto con silicato de sodio, armando briquetas que se pueden cargar directamente en el horno eléctrico, pero se obtiene en el proceso de reducción directa. Bueno, muchas gracias, te dice Fernando. Y bueno, la última, y si a alguno le queda otra consultita, Francisco pregunta, ¿existen actualmente plantas que ya operen reciclando aglomerados, briquetas, en alto horno o en BOF? En alto horno solamente conozco dos, que es una empresa estadounidense y otra que es de Suecia, que son los que utilizan aglomerados para alto horno, pero te estoy diciendo en un porcentaje de un 5% de la carga de las briquetas que las cargan junto con el material ferroso, ya sea con los pellets o... No, sinter no, porque creo que esta empresa sueca cerró la planta de sinterización y carga solamente pellets en el alto horno. Junto con los pellets, un 5% de la carga es de briquetas. Fíjense que es muy poquito. Y son las únicas que conozco que cargan este tipo de aglomerado en el alto horno. Y en convertidor, bueno, acá en Argentina, la planta Ternium, que tiene su planta de briqueteadora de barros, suele cargar estas briquetas de barro de acería cuando hay faltante de chatarra. Pero sí se utilizan, y bueno, y como comentaba, las plantas de reducción directa que tienen su briqueteadora para los polvos y finos de ready también generan briquetas que se cargan en el horno eléctrico. Bueno, muchas gracias, Silvina. No, por favor. Juan Manuel te pregunta cuál es el nombre de esas empresas en Estados Unidos que usan el reciclado de briquetas. Sí, una es USS Steel, y la de Suecia es la de Luleå. Son las dos plantas que conozco que los vas a encontrar. Si buscas en internet hay un montón de información, más que nada de esta empresa de Luleå, de Suecia, que incluso tienen algunas tesis de algunos alumnos que presentaron acerca de aglomerados en frío muy buenas. Están disponibles en la web. Bueno, Silvina, y ahora por último, si te parece brevemente comentarles a los alumnos sobre el curso de subproductos que vamos a estar dictando en octubre. Yo te pongo la información. Sí. Vos sabés que no sé cómo volver pausar, share, ahí está. Sí, deja de compartir. Cómo volver a... Ahí está, genial. Bueno, no sé si me están viendo, pero bueno. Bueno, sí, la idea es realizar un curso más intensivo, que es el que estamos viendo ahora en la pantalla, de fundamentos de ahorro de energía y materiales, y materias primas en la industria. Este curso es bastante abarcativo porque habla además no solamente del reciclado de sus productos, sino de las tecnologías que se pueden aplicar en las diferentes empresas, siempre apuntando a la mejora de las condiciones ambientales, etc. Y ahorro de energía, más que nada, ahorro de energía en los procesos, ahorro de materia prima, y tecnología que colabora con el uso de materias primas alternativas para que dejemos de consumir un poco lo que es materia prima natural. Pero es un curso bastante extenso, por eso, bueno, acá con esta breve presentación que realizamos, damos algunas ideas a lo que se podría referir, pero bueno, es mucho más extenso porque ya les digo, parte además de la aglomeración de su producto, es toda la tecnología que se podría aplicar para mejorar los procesos, apuntando al ahorro de energía también. Y además, bueno, en ese curso sí se podrá explayar más cuáles son los distintos ensayos, cómo son los ensayos, cuáles son las especificaciones que, bueno, en esta corta presentación no lo
no lo pude explicar bien, lamentablemente. Así que bueno, si por ahí están interesados, lo espero para poder participar de este curso. Bueno, Silvina, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los presentes y que tengan buen día. Bueno, igualmente, muchísimas gracias a todos. Saludos.